Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a intentar hablar un poquito alto, que no hay micrófono de sala. Y voy a comenzar este tema, que es un tema que normalmente se trata en sesiones más largas. Esta es una sesión bastante comprimida. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis para explicar en qué consiste el concepto de Industria 4.0, puesto en contexto con la industria que existe actualmente, ya que todavía es un objetivo que no está completamente implementado, y cuál es el futuro próximo de la aplicación de esta Industria 4.0, que todavía hay bastantes cuestiones que resolver en cuanto a las posibilidades que abre esta nueva revolución industrial. Así que, bueno, quizá un poco para explicar quién soy yo. Yo soy profesor de la Universidad de Málaga, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, y mi especialidad es los temas de automatización, robótica y también en temas de teleoperación y sistemas interactivos. Recientemente he estado trabajando en proyectos de Industria 4.0 y por ese motivo me han invitado a este tipo de conferencias. Esta charla la vamos a enfocar desde un punto de vista bastante superficial, porque no hay tiempo para profundizar en ninguno de los temas, pero quiero que tengamos una visión muy global de en qué consiste el concepto de la cuarta revolución industrial, y para poder explicar más en detalle de qué se compone esta cuarta revolución industrial, vamos a explicar cuál es el estado actual de la industria, digamos 3.0, la que tenemos hoy día, o la que es más común encontrarse hoy día, para luego explicar qué tecnologías y qué es lo que supone la industria 4.0. Después haremos una pequeña reflexión acerca de si la aplicación de esta industria 4.0 y las consecuencias que pretende traernos son realmente reales, y si nos van a aportar esos beneficios que realmente se nos proponen. Esta industria 4.0 realmente supone una nueva revolución industrial, o pretende ser una nueva revolución industrial. Y lo digo así porque las revoluciones industriales anteriores, la de la introducción de la energía del agua o la energía del vapor, que fue la primera que se utilizó para mover máquinas en la industria, pues fue la que nos hizo crear, por ejemplo, los telares mecánicos, y esa fue la primera revolución industrial. Fue algo que surgió a partir de que empezaron a realizarse este tipo de aplicaciones. Nuestra segunda revolución industrial fue a comienzos del siglo XX, con la producción en cadena, donde ya pues, el concepto de la fabricación se transformó, y la tercera revolución industrial, que es en la que hasta ahora estábamos, es la revolución industrial de la informatización, de la aparición de los microprocesadores, los sistemas automáticos, sistemas electrónicos, y eso nos permite hacer cosas mucho más automáticas, que funcionan de manera autónoma, y esto es una revolución industrial que ha acelerado mucho la fabricación. Sin embargo, la cuarta revolución industrial es una que se nos promete, una revolución industrial que de alguna forma se ha diseñado, y bueno, lo que queda por ver si esa es una revolución industrial que se va a llevar a cabo. Es una revolución industrial que se basa en el uso de algo que se llama sistemas ciberfísicos para producción, que ahora veremos en qué consiste esta palabra tan interesante. Esta cuarta revolución industrial viene también facilitada por una revolución en cuanto al uso de esos sistemas informáticos que aparecieron en los 70, en donde inicialmente, cuando antes teníamos un ordenador que era utilizado en los años 60, no había microprocesadores, eran ordenadores mucho más costosos por muchos usuarios. A partir de los 80 comenzaron a aparecer los ordenadores personales, y había ordenadores para una sola persona. Hoy día esa revolución está cambiando, de manera que cada vez hay menos ordenadores personales y hay cada vez más ordenadores en cualquier sitio. Estamos asistiendo a la
popularización de los sistemas informáticos. Probablemente vosotros en el bolsillo lleváis un teléfono móvil, lleváis un reloj inteligente, llevamos, no sé, en el coche también llevamos un ordenador conectado, de forma que está habiendo una transformación en cuanto a dónde se encuentran esos sistemas informáticos que procesan información, la producen, la consumen. Por lo tanto hay una revolución industrial ahí que se puede aplicar aprovechando toda esa información. Y entonces, dentro de las nuevas sociedades smart cities, smart grids, smart mobility, también podemos aprovechar ese concepto para la fabricación, de manera que tengamos una smart factory, o sea, una fábrica inteligente. Esta fábrica inteligente debería ser capaz de aprovechar toda esta información que tiene, no solamente dentro, sino que existe a su alrededor. Y aprovechando esta difusión de los sistemas informáticos y la disponibilidad de redes de comunicación e información que tiene a su alrededor, vamos a hacer que nuestra fabricación sea más lista, más inteligente. Entonces, eso lo podemos hacer en cuanto a su conexión con el exterior, como a su funcionamiento interno. Si los diferentes departamentos de mi fábrica, en lugar de trabajar cada uno independientemente, funcionan de forma integrada, voy a tener una fabricación que puede hacerse más inteligente. Entonces, la forma mejor de integrar no es comunicar los departamentos, enviar correos de uno a otro, sino que la forma mejor de comunicar es integrar en una nube, de manera que la información esté disponible globalmente. Y esa idea también se puede extender al interior de la fábrica mediante la integración horizontal y al exterior para comunicar la fábrica con sus proveedores y con sus clientes. Y eso va a permitir que esa fábrica pues, sea más inteligente. Para explicar esa diferencia con lo que teníamos o con lo que tenemos hasta ahora, vamos a explicar un poco cómo son estas fábricas, de qué partimos. Estas fábricas 3.0 no son fábricas ineficientes, no son fábricas prehistóricas, son fábricas que funcionan muy bien, pero que carecen de esa nueva utilidad o de esa nueva capacidad que pretendemos darle. Y poseen una serie de características muy interesantes. Como ya digo, son de la revolución 3.0, que se basan en el uso de ordenadores o de sistemas informáticos que aparecieron con nuestro primer, digamos, microprocesador. El microprocesador que integraba en un solo chip, que apareció en los años 70, es lo que hizo que se pudiera despegar y se pudieran introducir capacidades de cálculo y de procesamiento en multitud de dispositivos, y podemos hacer así sistemas automáticos mucho más económicos y mucho más potentes. Pero, sin embargo, en nuestra industria de la automatización seguimos adoptando el sistema clásico, que es el sistema de la pirámide de automatización. Esta pirámide hace que todos los niveles de la información de nuestra fábrica se encuentran distribuidos en capas, y en cada una de ellas se hace una cosa: sistemas de bajo nivel que actúan sobre los sensores y actuadores, sistemas de control que se encargan de mantener las temperaturas, etcétera, conectándose con los de abajo, sistemas de supervisión que le dice qué temperatura debe mantener el sistema de control, y sistemas de gestión que le dice a los supervisores qué procesos deben hacer los sistemas de control. O sea que hay como una cadena de mando, de forma que es muy difícil que los sistemas que están aquí sepan lo que pasa abajo. De hecho, bueno, aquí hay una explicación más o menos de en qué se basa cada uno de estos sistemas, pero de hecho entre cada uno de esos niveles existen redes diferentes, ¿vale? Yo voy a tener un bus que me comunica los sistemas que están en cada una de estas capas, y comunicarlos entre ellos pues requiere una serie de protocolos específicos entre un ordenador y otro. Y esto podría hacer que la circulación de la información a lo largo de toda mi fábrica sea muy costosa, porque cada dispositivo que se va a comunicar con otro de otro nivel pues requiere que tenga drivers o que conozca los protocolos de comunicaciones de las diferentes marcas, de los diferentes fabricantes. Si bien esto ya está bastante resuelto, gracias al uso de estándares, los fabricantes se ponen de acuerdo y dicen: vamos a hacer esto más eficiente mediante el uso de unos estándares que nos permitan que yo no tenga que implementar multitud de protocolos cada vez que voy a hacer un nuevo dispositivo, y así
las comunicaciones se facilitan. No obstante, esto lo que resuelve es la capacidad de comunicarse entre dispositivos, pero no integra información. Yo puedo enviar información de un dispositivo a otro, pero esa información no la puedo yo acceder desde fuera de mi fábrica. Esa información está de alguna manera cautiva allí y si no la leo se pierde, ¿vale? Por lo tanto, es un sistema en donde no estamos sacando el potencial de la información que es posible obtener de esta fábrica. Tenemos también en la fábrica 3.0 sistemas muy potentes como son las máquinas estamos hablando de empresas de fabricación, máquinas CNC, máquinas que trabajan, no sé si esto funciona, con 6 ejes, y voy a quitar el sonido, máquinas que trabajan con gran precisión, que disponen de sistemas de cambio de herramientas y pueden trabajar durante mucho tiempo gracias a que pueden cambiar sus herramientas cuando se desgastan o cambiar las herramientas para hacer muchas tareas distintas en una sola máquina. Tenemos también sistemas de alimentación de material automático para esas máquinas, de manera que llegan palets con bandejas para que podamos procesar directamente las piezas en la máquina y automáticamente van entrando y saliendo. Tenemos también otro tipo de máquinas, aparte de las fresadoras que hemos visto antes, como podrían ser los tornos horizontales, tornos verticales, cuando las piezas son un poquito más voluminosas. Esto no es un escaparate de la calle Larios, esto es una máquina realmente entera, es una máquina bastante de grandes dimensiones. Tenemos también robótica industrial. Los robots industriales no se parecen a los robots humanoides de las películas ni a los que vemos en la ciencia ficción, sino que son máquinas realmente feas, envueltas sobre todo esto es importante, envueltas en una valla de protección. Y eso hace que cuando se instala una célula de automatización, ahí se crea una barrera que impide a las personas acercarse, impide la circulación de otros de materiales, de otras máquinas, y bueno, pues, pero sin embargo los robots industriales funcionan bien, hacen su función, incluso se utilizan en combinación con máquinas, de manera que alimentan máquinas en las cuales no se puede meter palets, como por ejemplo para máquinas de plegado de chapa. En fin, tenemos una capacidad de automatización muy importante, pero donde el uso de la información se puede mejorar. Incluso, bueno, pues todas estas máquinas son bastante autónomas y se pueden programar mediante lenguajes de programación que están bastante estandarizados. Y bueno, aquí aprovecho un poco por si también, como hay mucho docente también en este tipo de sesiones, para recomendar algún software libre que se puede utilizar para docencia de diseño, para la fabricación, de algún software de CAM que podemos utilizar también, que existen versiones gratuitas o versiones libres que se pueden también utilizar, o incluso para simular estas operaciones de mecanizado que hemos visto en estas máquinas, por lo si alguien está interesado luego podemos hablar de ello. Y otro tipo de funciones que se pueden integrar serían sistemas de transporte de material, moviendo los materiales, moviendo herramientas entre las diferentes máquinas que hemos visto antes, pues automatizamos todavía más nuestro proceso de fabricación. Y si ya eso lo complementamos con otra parte del proceso muy importante, que son los sistemas de almacenamiento, pues tenemos una fábrica en donde todo está automatizado. Combinado, llegaríamos a lo que podría considerarse como la máxima expresión de la fabricación flexible, que serían los FMS, sistemas de fabricación flexibles, en donde se podría operar la fábrica completamente autónoma. Se podría llegar, bueno, si llega la materia prima, esa materia prima se almacena automáticamente mediante los sistemas de almacenamiento automático y de recuperación. Sistemas de AGV, esos sistemas de transporte de material, extraen los materiales y de este sistema de almacenamiento, los llevan a las máquinas y luego de allí llevan los productos al sistema de almacenamiento que ya tiene la salida. O sea, esto podría funcionar de forma automática si está bien programado. No significa que lo haga muy bien, pero lo hace de forma automática. Aún así,
Esto es algo que yo cierro la fábrica, al día siguiente vuelvo y a ver qué ha pasado, ¿vale? Yo no sé nada porque todo esto funciona con su jerarquía. Yo puedo preguntar a los niveles superiores de mi pirámide de automatización para saber qué es lo que está ocurriendo, pero el sistema, si no hay ningún fallo, estaría funcionando correctamente. Esto tiene luego muchas más consecuencias acerca de lo que es el paradigma de la fabricación flexible, la fabricación just in time, pero no vamos tampoco a hablar aquí sobre eso. Y sobre este modelo, que de hecho la mayoría de la producción que tenemos no llega a ese paradigma de fabricación flexible, hay muy poquitos casos en donde se consigue esa automatización completa, tampoco es un objetivo, no todas las empresas de fabricación requieren ese tipo de producción. Sin embargo, lo que pretendemos con la industria 4.0, como ya hemos mencionado antes, es hacer que nuestra fábrica sea smart, que sea inteligente. Bueno, smart realmente podría ser lista, ¿no? Una fábrica un poquito más eficiente que las que tenemos actualmente, y por eso ha habido esta revolución, sobre todo promovida desde el gobierno alemán, en donde se nos motiva a hacer una transformación del modelo de automatización basándonos sobre todo en la inteligencia a partir de la información. De hecho, se hace mucho hincapié en lo que es compartir la información. Así que vamos a comentar cuáles son esas tecnologías que incluye la industria 4.0 para conseguir su objetivo de esa fabricación inteligente. Lo primero es que todo esté conectado. Hoy día es mucho más fácil gracias a las conexiones inalámbricas. Tenemos multitud de tecnologías y de protocolos que nos permiten eliminar esa barrera, limitaciones físicas, anchos de banda, y es mucho más fácil tener todo conectado incluso a escalas de tamaño y de coste muy reducidas. Esto nos lleva a que podamos implementar el Internet de las cosas dentro de la fábrica. Existen nombres de Industrial Internet of Things o IIoT, pero en realidad se basa todo en el mismo concepto, quizá más caro por ser industrial, pero se basa en eso, en que cualquier dispositivo, cualquier sensor pueda estar conectado a Internet. Normalmente ese dispositivo no tiene una conexión a la red principal, sino lo que se conecta es un gateway a través de una red local, pero es una conexión que al final va redirigida hacia el Internet. Internet ya hablamos, la red global, la red que ya nos permite que esa información, una vez que ya el dispositivo la ha enviado, ya estaría disponible en nuestro teléfono móvil, podríamos acceder a ella. Por lo tanto, esta aplicación del Internet de las cosas nos va a permitir que podamos llegar a conseguir una inteligencia ambiental, o sea, podamos tener información que nos permita conocer cómo funciona nuestro entorno. En nuestro caso, ese entorno ya no va a ser una ciudad, sino una fábrica. Cada uno de los objetos, de los sensores, de los actuadores, ¿vale? Internet of Things es algo bidireccional, un relé o una válvula puede estar conectada a Internet of Things y desde la red se puede activar o desactivar. Por lo tanto, ya tenemos una forma de poder conocer el estado de nuestro entorno a un nivel muy pequeño. Podemos saber qué está pasando en cada una de las partes, no solo desde los niveles inferiores de la pirámide de automatización, sino desde cualquier sitio y desde cualquier parte del mundo. ¿Qué significa? Que con toda esta información, si yo tengo toda esa información disponible y no la tiro, no la desperdicio, la almaceno, la voy registrando, y no solo de mi fábrica un día, sino desde que comenzó a hacerse un proceso de automatización, yo puedo obtener mucha información. Esa información llega un momento que incluso si esa información se suma a la información de otras fábricas similares a la mía, yo puedo llegar a establecer lo que se llama con Big Data. Big Data no es tener un mega de datos o un tera de datos, Big Data es muchos datos. Big Data es lo que tiene Amazon, lo que tiene Google, lo que tienen grandes compañías. Con toda esta información se puede llegar a extraer conocimiento muy interesante acerca de cómo funcionan las cosas. Y si esa información es de nuestra empresa, o de nuestro proceso de fabricación, podríamos llegar a conocer muy bien cómo funciona y podríamos aplicar métodos, ¿vale?
Bueno, ya voy a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo a comentar todas estas cosas. Pues bien, como toda esa información y toda esa Big Data no me interesa tenerlo guardado en un disco duro, sino que me interesa aprovecharla, yo no la voy a tener normalmente en un ordenador aislado, sino que va a estar en la nube. Lo que significa que como está en la nube, lo interesante es aprovechar recursos de computación de la nube. Lo más adecuado sería recurrir a plataformas que ofrecen servicios tanto de almacenamiento de este Big Data como de computación para que me aprovechen esa información y yo pueda lanzar procesos de optimización de mi proceso en ordenadores que se encuentran en esa nube. Ese cloud computing ahora se convierte en una herramienta de una capacidad ingente para procesar cualquier cantidad de información. Así que eso me evita tener que yo adquirir ordenadores costosos, tener que instalar sistemas operativos, tener que cambiar discos duros, tener que reparar fuentes de alimentación, tener que contratar técnicos informáticos que me mantengan los ordenadores, acordarme de la password. Todo eso nos olvidamos porque ya ese es un servicio que contratamos en la nube en lugar de una adquisición de un bien que nosotros tenemos que mantener dentro de nuestra fábrica. Y así esto es como se ve, esto es un ejemplo de un fabricante de productos de de automatización que ofrece una gama de Industria 4.0. Y esto es lo que ve ese fabricante. Estos son cabeceras de lo que antes eran autómatas, pero son simplemente las cabeceras que conectan los sensores y los actuadores de la fábrica a una nube de ese fabricante ya no te vende los controladores, ya no te vende el ordenador de control de procesos, ya lo que te está es vendiendo un dispositivo mediante el cual tus sensores y tus actuadores se conectan a su nube. Si yo quiero programar mi autómata, me conecto a mi página web y programo el autómata en la nube, en este caso de Beckhoff. Esto lo están haciendo la mayoría de los fabricantes de sistemas de automatización. Por lo tanto, yo no tengo que tener el autómata en mi fábrica, yo no tengo que actualizarlo, yo no tengo que preocuparme si está funcionando o no, sino que yo saco el móvil de mi bolsillo y sé lo que está pasando en mi fábrica. Incluso si yo quisiera saber qué ha pasado con el sensor que está conectado a esa entrada durante toda esta última semana, yo puedo ver esa curva de señales y puedo saber si hay algo diferente en ese sensor en otro momento, y puedo comparar y puedo hacer deducciones en base a toda esa información que ya no está en mi autómata, ya está en la nube. Por lo tanto, ya hemos ganado un cambio diferente en cuanto a cómo manejamos la información. Y esto realmente es un cambio de mentalidad. No se trata de decir, bueno, voy a introducir un nuevo sistema en mi fábrica, sino que se trata de decir, voy a pasar de un modelo en donde yo hago mi control en cada uno de mis subsistemas a un modelo en donde yo lo conecto todo, toda la información está siempre disponible y almacenada en la nube y yo ya lanzo procesos que van a trabajar con mi información para conocer mejor mi proceso y optimizarlo. Bueno, pues ese es el modelo. Lo que pasa es que normalmente existen reticencias a que una fábrica dependa de la conectividad y que su información, que es lo que garantiza la competitividad de esa fábrica, la puedan acceder externamente. Hay un problema de seguridad y un problema de fiabilidad, de safety y security, que son dos conceptos en que quiero que me funcione y quiero que nadie acceda a mis datos. Pues eso se puede de alguna manera resolver mediante unos valores intermedios. Si la nube es algo externo a nosotros, podemos llegar a un nivel intermedio que es la niebla. La niebla, el fog layer, que sería una nube o un servidor en nuestros ordenadores de nuestra fábrica que hace de intermediario, ¿vale? Por lo tanto, yo podría crear un fog que en caso de que esta conexión con Internet se interrumpiese, yo podría tener un servicio similar al de la nube y cuando la conexión está disponible se replica esa información en la nube. O incluso dejar en ese fog si esa información es una información sensible y yo de ninguna de las maneras quiero publicarla fuera de mi fábrica,
¿vale? Eso también es posible. Y luego también es posible que en los propios dispositivos IoT se produzca procesamiento. Implementemos acciones de, por ejemplo, que requieran un periodo de control muy alto, ¿vale? Pues o mecanismos de seguridad, pues los podemos implementar en lo que se llama Edge, ¿no? En el borde del dispositivo antes de salir a la nube, ¿vale? Es como se conoce a esa capa de procesamiento. O sea que existen niveles, no hay que dar el salto de forma completa. Bien, pues lo que pretendemos con todo esto, y voy a acelerar un poquito, es que toda esta información no la queremos por coleccionar información, no tiene sentido acumular tecnologías, sino que lo que queremos es conseguir que nuestro sistema sea más inteligente. También lo que pasa que quizás no es el grueso principal de la tecnología de la industria 4.0, se añaden una serie de tecnologías habilitadoras como son la robótica avanzada, que son robots en los que, a diferencia de los anteriores, estos robots no llevan una valla, son robots que se denominan cobots, que pueden trabajar con nosotros sin matarnos, ¿vale? Nos pueden dar un golpe en la cabeza, no nos aplastan, no nos noquean, porque son robots que tienen, por ejemplo, este tiene un recubrimiento blando, sensible, que detecta cuando nos tocan, ¿vale? Detiene incluso robots que manejan grandes cargas, ¿vale? Tienen unos sistemas sofisticados de detección de contactos y pues eso les permite trabajar alrededor de humanos, o bien otra estrategia es que el robot tenga baja energía en el sentido de que tenga poca velocidad y poca masa. Son robots hechos de aluminio y plástico y que pesan poco y se mueven despacito, por lo tanto, bueno, pues si te dan, no te hacen mucho daño. Esa es la nueva tendencia a la robótica dentro de las fábricas, y eso le permite que en la fábrica de la industria 4.0 el humano no sea excluido, sino que el humano esté integrado. De hecho, lo que se pretende es que el humano se le dote de tecnologías de integración, como son sistemas de realidad aumentada, exoesqueletos que le permitan trabajar dentro de la fábrica. Y además se añaden pues otras tecnologías como son el uso de drones para el reparto de los productos, que esto ya, bueno, pues queda dentro de las experimentaciones que se están haciendo actualmente, incluso también para transporte terrestre, que hay ya proyectos en los que se está estudiando sistemas de reparto mixtos entre una furgoneta y robots móviles, ¿vale? Eso, bueno, pues en determinadas poblaciones pues no sería tan viable, pero bueno, funcionaría. La realidad virtual y aumentada pues son también dos tecnologías que se asocian siempre a la industria 4.0, al igual que la fabricación aditiva, la impresión 3D, etcétera, bueno, por diferentes tecnologías. Lo que sí quería comentar es que la forma en la que se implementa, y ya con esto casi que tendría que terminar, pero la forma en la que se implementa la industria 4.0 es a través de los sistemas ciberfísicos, que es esa palabra que mencioné al principio. De forma que un sistema ciberfísico está compuesto por una parte física, que sería un sensor, un actuador o una máquina o algo que forma parte de mi fábrica, y un software o un lugar en la nube donde ese dispositivo se puede leer o se le puede realizar alguna acción. Todo eso junto, la parte física y la parte ciber, o sea, la parte de información, forma ese sistema ciberfísico, de forma que si, por ejemplo, yo tengo un relé que tiene aquí su código que lo identifica, ese relé puede haber un sitio en la web donde está almacenado todas las especificaciones de ese relé, yo sé cuándo se fabricó, qué características tiene, qué corrientes, etcétera, pero también datos de su uso. Yo puedo saber si está activado, desactivado, puedo activarlo, desactivarlo, saber cuánto tiempo ha estado en cada uno de esos estados, saber su historia, y todo eso lo puedo saber ahí. Por lo tanto, tengo algo más que un relé, tengo un relé ciberfísico que ya me permite a mí, desde cualquier parte del planeta, activarlo, desactivarlo y saber todo sobre él. Eso es mucho más potente, y si eso lo hacemos de forma jerárquica, la construcción de mi fábrica la puedo hacer agrupando motores dentro de una máquina, máquinas en una célula de fabricación y célula de fabricación para construir un sistema ciberfísico que sea mi fábrica. Y yo poder tener una imagen en la nube, o sea, una capa de administración que me permita acceder a la parte física de mi proceso, ¿vale?
Y este es el objetivo. Todo eso no se hace de manera arbitraria, sino que ya hay arquitecturas, como la arquitectura RAMI, que es la que define cómo se regula o se diseñan estos sistemas ciberfísicos con una determinada jerarquía, de forma que es una arquitectura que ya es 3D. Aquí ya hemos cambiado de las arquitecturas triangulares bidimensionales a algo 3D, en donde al extenderse la fábrica fuera de sus instalaciones con los proveedores y con los clientes, también se extiende el ciclo de vida del producto, de manera que se va a intentar que el IoT siga a ese producto, de manera que una vez que ese producto sea suministrado al cliente, también podamos obtener información que nos permita mejorar cómo fabricamos los siguientes productos. De manera que, por ejemplo, cuando nos venden una lavadora, esa lavadora puede estar conectada a Internet, de manera que el fabricante puede estar sabiendo qué problemas tiene, qué fallos, o incluso podría predecir cuándo se va a averiar esa lavadora. Y eso aumenta la calidad de la fabricación y la calidad de los productos que se están construyendo. Hay una web donde las empresas españolas pueden obtener ayuda para su transformación digital, de manera que desde el gobierno español también existe una iniciativa para esta transformación digital a la industria 4.0, de manera que se pueda hacer fácil esa transformación para optimizar y mejorar los procesos. ¿Vale? Y bueno, yo no sé si tengo tiempo para contar algo más acerca de la última parte, que es qué hacemos con toda esta información. Esta información realmente, ¿para qué la queremos y para qué queremos este Big Data? Pues lo que queremos es para que podamos hacer inteligencia artificial. La inteligencia artificial adopta muchas formas, pero la que realmente hoy día está proporcionando resultados es una inteligencia basada en redes neuronales, que es una forma de machine learning. El machine learning es aprendizaje automático en base a los datos que tenemos. Esto hoy día ha tenido una gran difusión porque 30 años después de que se inventaran, bueno, 30 no, esto fue en en 1987, más de 30 años después, las redes neuronales son capaces de hacer cosas que antes solo podía hacer un humano, como eran interpretar imágenes, reconocer dónde hay, no sé, una persona, un caballo, un coche, etcétera, hacer cosas que antes se pensaba que solo lo podía hacer un humano, porque eso es algo que requiere una generalización muy grande y una capacidad de interpretación, pero eso ya es posible, con lo cual se ha liberado una barrera más y se permite que los ordenadores hagan muchas más cosas. Esto nos va a permitir también que ese ordenador, por ejemplo, que hacen reconocimiento del habla, ¿vale? Sin embargo, estos ordenadores no saben por qué reconocen, cómo reconocen, no saben hacer nada más que eso, por lo tanto, bueno, tienen una serie de limitaciones que hacen que estos robots, que los fabricantes que proporcionan servicios para optimizar mi fabricación también me proporcionan servicios de inteligencia artificial. De forma que si yo tengo todos los datos de mi fabricación en la nube, yo puedo encargar a ese proveedor de servicios en la nube que me haga predicciones en base a mis datos. Me puede predecir cuál va a ser mi producción, me puede predecir una avería, un aumento de la producción, o incluso, como Amazon realiza, pues predecir lo que vas a comprar para tenértelo en un almacén cerca de tu casa. Ese tipo de cosas lo hacen los proveedores porque tienen Big Data. Amazon tiene y Google tiene todos nuestros datos, por lo tanto, todo eso se puede hacer mediante técnicas de Machine Learning y pueden optimizar el proceso. Sin embargo, no todo es oro, porque resulta que muchos de los procesos que nos están vendiendo como procesos automáticos, no sé si tenéis correos que os clasifican, sistemas que os clasifican el correo entre importante, spam, etcétera, eso no lo hace muchas veces un ordenador, lo hace unos señores que están ahí con un montón de pantallas, un montón de tabletas, que le van apareciendo cosas y van resolviendo captchas, clasificando correos, sacando extractos de las fotos de los tickets, haciendo cosas que nosotros pensamos que la hacen los ordenadores en la nube, pero los ordenadores en la nube utilizan los humanos como inteligencia. Que demuestra un poco que todo no es tan real, esta aplicación de la inteligencia. De hecho, ese servicio, si queréis lo podéis contratar, está a través de Amazon, le llaman el Mechanical Turk, en honor al turco mecánico, que era un sistema que en el siglo XVIII jugaba al ajedrez, hasta que se descubrió que era un enano maestro de ajedrez que estaba dentro de esa máquina.
también lo podemos contratar. No sé, queremos un servicio que clasifique una determinada información, eso lo contratamos y nos lo hace automáticamente, pero eso al final va a esas granjas donde hay una serie de personas que hacen ese procesamiento por nosotros. Por lo tanto, esta revolución de las máquinas que hacen ya cosas que antes solo eran humanos, se hablaba que los ordenadores y los robots hacían cosas rutinarias, ahora ya no las hacen solo las cosas rutinarias, ¿nos pueden quitar el trabajo? Pues hay algunos análisis sobre eso. De hecho, esta mañana en el telediario estaban hablando sobre que un 20% de puestos de trabajo están en peligro. Bueno, yo diría que también, incluso más, ¿no? Hay una serie de análisis de qué tipos de trabajos y qué tipo de tareas en cada uno de esos trabajos están en peligro. Aquí estamos los profesores. Hay unas cosas ahí, no solamente en agricultura y hostelería, sino que hay también muchas cosas que los profesores ya mismo pues ponen aquí a un robot que repite o ese vídeo lo imita ese robot y me voy al paro. Entonces, eso es un riesgo. Sin embargo, bueno, aquí hay una serie de datos, siempre hay predicciones que son muy difíciles de valorar, pero sí hay gente que intenta, no sé si conocéis a Elon Musk, a Stephen Hawking, bueno, pues son gente que predice un poco que esto va a ser una catástrofe, ¿vale? Incluso plantean que haya un subsidio universal para las personas que no pueden encontrar trabajo porque sus trabajos están siendo automatizados. Esto, bueno, pues hay gente muy asustada por este problema. De hecho, Stephen Hawking dice que la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. En fin, gente muy radical. Y luego pues está el caso de Rodney Brooks. No sé si conocéis ay, no sé si esto se abre. Tengo un vídeo que es mucho más escéptico acerca de las capacidades de la inteligencia artificial en ese sentido, porque, bueno, pues los robots, no sé si habéis visto pues, el estado de la robótica actual, ¿no? Si te preocupa Terminator, simplemente mantén la puerta cerrada. Si este es un vídeo de una competición del máximo nivel, creo que fue el 2016, de la robótica internacional, donde los robots, para intentar abrir una puerta, pues se caen directamente. O sea, y cuando vemos robots muy inteligentes, robots bípedos, pues esos robots están colgados de un arnés para que no se caigan. Bueno, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea que esto plantea realmente esa doble visión que hay de la inteligencia artificial, que sí, es cierto que hace más cosas que antes, es cierto que podría reducir el número de trabajos disponibles, pero que tampoco actualmente, o con las tecnologías que conocemos, pues no nos suponen un peligro. Y que hay que tener en cuenta que todas estas tecnologías, todos estos métodos que estamos viendo, no nos valen de nada meter robots, meter inteligencia artificial, realidad aumentada, etcétera, si nos olvidamos de que el objetivo principal de toda esta industria 4.0 es que nuestras fábricas sean más eficientes, más productivas, en base a esa información, esa inteligencia. Si eso no nos aumenta la productividad, pues tendremos unas fábricas mucho más bonitas, más guays, pero no es el objetivo, sino que todo eso se justifica únicamente con esa mejora y esa optimización del proceso. ¿Vale? Así que eso es todo. Pues si hay alguna pregunta sobre esto o algún comentario. Bueno, muchas gracias.